Diversidad e inclusión, ¿es una moda? Tal vez la gestión de la diversidad y la inclusión es de algunas de las cosas más recientes que tiene el liderazgo, ¿verdad? Hace algunos años no se hablaba de esto, pero teníamos una pregunta inicial de si es realmente una moda o se ha incorporado al liderazgo en las organizaciones. ¿Qué piensas? Definitivamente yo pienso que no es una moda, porque la diversidad y la inclusión tienen muchos beneficios. Si bien algunas organizaciones se han salido de tener estas conversaciones a raíz de un cambio en el gobierno, específicamente Estados Unidos, sobre este tema, ¿verdad? Entonces, donde le han quitado foco también las organizaciones. Sin embargo, el hablar hoy de esto es precisamente para afianzar que en el liderazgo gestionar la diversidad y la inclusión es parte de lo que nos hace humanos, para empezar, y trae muchos beneficios para la organización y para los equipos. Sí, yo había leído que una de las cosas más importantes cuando uno tiene un equipo diverso es la creatividad. O sea, son equipos que son más creativos porque tenés, claro, diferentes formas de pensar, ¿verdad? En el equipo, por ejemplo, en el que yo lidero, hay gente más joven, hay gente con más experiencia, hay gente con diferentes ideas, hasta de religión, género, etcétera. Y yo sí percibo una diversidad rica. Yo soy de los jóvenes. Sí, usted es de las jóvenes. Una diversidad rica de opinión, ¿verdad? A la cual hay que estar abierto, y creo que a eso también es difícil en cierta medida. ¿Qué piensas? ¿Es una moda o está incorporado al liderazgo? Desde mi punto de vista personal, voy a hablar acá, aunque se intente no incluir el tema dentro de las organizaciones o no, ya está implícito en el ser humano. Es que somos diversos en todos los niveles. Un día hay una gráfica que yo le enseñé a unos participantes de un taller en una empresa, en la cual yo les enseñé todos los tipos de diversidades. Pero lo primero que les pregunto es, ¿cuántas diversidades existen? Y entonces solo se encasillan tal vez en sexo o en género. Y después les enseño un gráfico multidimensional, porque los seres humanos somos multidimensionales. Y ahora hablaba de ideas, de creatividad. Somos diversos en pensamiento, somos diversos en nuestro origen, de qué país venimos. Tenemos diversidad en nuestro idioma. O sea, la diversidad está implícita en el ser humano. O sea, no es un tema que nos podamos quitar de encima, es lo que pienso. Aunque sí que es cierto que las empresas pueden darle más o menos foco. Y además que cuando yo entrevisto personas, ¿verdad? Usualmente mi sesgo de afinidad va a hacer que yo elija personas más parecidas a mí, ¿verdad? Y ese es, creo que, el primer desafío. ¿Cómo está distribuido mi equipo? ¿Cuánta diversidad tiene? Para ver si yo tengo un equipo que pueda aportar en creatividad y demás desde su diversidad. Pero también había escuchado que puede que yo reclute un equipo diverso, pero después no reaccione bien a la diferencia, ¿verdad? Es como, vengan todos, pero no piensen diferente. Sí, yo quiero aquí recalcar la importancia de ese pensamiento diferente, porque está comprobado que cuando los grupos son muy homogéneos en la forma en que viven su vida, en la forma en que tienen, digamos, su crianza, incluso su educación, terminamos pensando igual. Entonces, cuando en el liderazgo estamos pensando igual, resulta que nadie nos está desafiando. Sí. Y nos empezamos a sentir como los dueños de la verdad, y eso hace que dejemos de ver esos aspectos que pudieran ser un riesgo. Y ahí hay muchas historias, pero la más famosa es la invasión de Estados Unidos a Cuba, ¿verdad? La invasión de la bahía se me olvidó el nombre, pero de Bay of Pigs, ¿verdad? Que esa situación se da porque fue un grupo muy homogéneo, muy pequeño en la cúpula, que tomó la decisión y no hubieron alertas de ninguna otra parte. Hoy en día, cuando tenemos personas de diferente pensamiento, de diferente nacionalidad, de diferente espiritualidad incluso, podemos acceder a información que no tenés de otra forma, ¿verdad? Y ahí es donde está la riqueza. Entonces, si tienes, para contestar tu pregunta, ¿verdad? Si tienes un equipo diverso, necesitamos manejar nuestra inteligencia emocional para aceptar ideas diferentes. Sí, para aceptar que no están de acuerdo conmigo y no tomármelo personal. Y es, de hecho, una estrategia de crecimiento personal hasta tener amigos diferentes.
¿verdad? Escoger gente, yo recuerdo una buena amiga que tengo, nació de un cliente que ella es agnóstica, ¿verdad? Yo tengo otra orientación espiritual, pero tenemos conversaciones riquísimas de cómo pensamos distinto, ¿verdad? Y eso a mí me enseñó mucho, ¿verdad? Para no estar desde el juicio. Cuesta un montón porque de pronto te lanzan una idea que uno no comparte, pero como si nos acostumbramos a estar en esa situación incómoda, de pronto ya se empieza a ver como un aporte, ¿verdad? No solo como una limitación a la conversación. Si pensamos en los líderes activos, ¿qué desafíos tienen hoy liderando, valga la redundancia, la diversidad y la inclusión, y cómo les podrían hacer frente? Me parece que la diversidad y la inclusión, yo puedo tal vez entenderla, pero el equipo necesita también entenderla y abrazarla, ¿verdad? Claro. Y eso implica que las acciones que vas a hacer están orientadas a incluir a todos. Y aquí quiero también reforzar que no es que ahora, como ocupamos diversidad, vamos a contratar solo porque es mujer o solo porque es hombre. Que he escuchado eso, ¿verdad? Exacto. Me falta un hombre o me falta una mujer. Y la gente además le enoja, ¿verdad? Porque claro. es como, esa no puede ser la razón de selección. Sin embargo, vamos a ver, el desempeño va a ser siempre la razón para elegir a alguien, en el tanto ese desempeño esté siendo justo para todos los grupos que tienes en tu equipo. Entonces, usualmente la gente dice, si tú eres un equipo de liderazgo que toma las decisiones a las 6 de la tarde con tragos en el bar, pues habrá un grupo de personas que no van a ir a eso. Y a eso las estás dejando por fuera y estás excluyendo. Aunque estén dentro de tu equipo, entonces tenés diversidad, pero no tenés inclusión. Claro, claro, sí. Yo estuve en un equipo así, ¿sabes? Que recordé que no comparto, o sea, no me siento cómoda en ese entorno, pero mucho se decidía ahí. Entonces yo me empecé a sentir excluida. Y el equipo me decía, así, ¿verdad? Tenés que ir a tomarte los tragos para poder estar bien con esta jefa. Y yo decía, de ninguna manera. Pero también lo tomé, hablando de otro episodio, como yo puedo ser ejemplo de que no tengo que hacer eso, ¿verdad? De que tengo otra manera de ver las cosas sin juzgar, ¿verdad? Yo decía, me iba, comía y después me retiraba. Pero es difícil porque uno se empieza a sentir como aparte, ¿verdad? En esos escenarios. ¿Qué más podría uno hacer como líder activo para liderar esta diversidad e inclusión y que no sea solo una moda? Yo creo mucho en el concepto de la seguridad psicológica y ahora que vos, Jen, estabas hablando del tema de la creatividad, no podemos tener ideas creativas en el equipo si no hemos pasado por una serie de pasos anteriores. El número 1 es que las personas se sientan incluidas. Y ahora que estabas diciendo que te sentías un poquito como incómoda con esa situación de que habían decisiones y temas que solo se daban en ese tipo de entornos, me viene a la mente que el ser humano, una de las cosas que más le duele al ser humano es sentirse excluido. De hecho, en civilizaciones antiguas, el peor castigo que se le podía hacer a un ser humano era el destierro. De la tribu, vaya. Porque la exclusión duele. Entonces, no podemos hablar de liderazgo y de liderar a otros si ni siquiera podemos incluirlos hablando en entornos ya de organizacionales, incluirlos en conversaciones, escucharlos, no hacer temas como juicios o microgestos que puedan verse como que no te estoy incluyendo en una reunión. Por ejemplo, hablando de este tipo de microgestos, podría ser, por ejemplo, que en una reunión, ya han pasado varias reuniones, y no le doy la palabra a esa persona. No le digo nada, ¿verdad? Pero es sumamente violento para la persona porque no siente que su voz es escuchada. O la interrumpo. Y es la única persona que interrumpo porque piensa diferente. Exactamente. Entonces, yo creo que gestionar desde el liderazgo todo este tema de incluir a los demás como primer paso es fundamental. Sí, hay un libro que es muy fuerte en esto de la seguridad psicológica, de hecho se llama así, que él explica, trae una serie de preguntas para ver si uno trata a todos como humanos. Y son preguntas súper rudas porque uno no se da cuenta, es inconsciente. Y vuelve entonces a ser importante pedir feedback, porque uno no se va a dar cuenta que a veces a esa persona no la está escuchando. Necesita que alguien se lo refleje de alguna manera, pero dice, ok, ¿verdad? Tengo que poner más atención en esto. Puede que yo no lo haga con esa intencionalidad, pero me esté ganando el sesgo que muchas veces es inconsciente, ¿verdad? ¿Qué agregarías ahí? Ampliaría más bien en ese tema que estás hablando de los sesgos, porque esos sesgos, al ser inconscientes, los aplicamos y tienen un efecto en el equipo o en el entorno en el que estoy.
lo que yo digo o lo que no digo, ¿verdad? Hay unos ejercicios que se pueden hacer muy buenos para encontrar cuáles son tus sesgos, ¿verdad? Hay varios libros que ahorita no recuerdo el autor, ¿verdad? Pero se llama precisamente Sesgos Inconscientes. Es una autora, más bien una mujer, y ahí trae esos pasos para yo identificar cuáles sesgos tengo, ¿verdad? Entonces empieza como, la vida la veo como, y ahí vas. Y con ese tipo de ejercicio vas a ir encontrando tus creencias sobre las cosas y dónde pudieras estar teniendo algunos sesgos. Por ejemplo, yo creo que en la sociedad nos pusieron sesgos por ejemplo, si, no sé, ves una persona de cierto tipo, de cierto rasgo, ten cuidado, o tiene creencias de este tipo, o es diferente a ti, ¿verdad? Y más bien me gusta lo que dice Eric de entender que todos somos tan diferentes, que más bien es abrazar a ese otro que es diferente. Claro, porque eso puede ser que vos y yo somos iguales porque somos mujeres y porque somos de este país, pero somos súper diferentes. Tenemos creencias distintas, tenemos orígenes distintos aunque estemos en el mismo país. Entonces ya no es, porque también puedo ubicar personas, vamos a ver cómo lo explico, en un grupo que es heterogéneo, poniendo demasiada atención al que es diferente, ¿verdad? Como empujándose y tal vez eso lo hace sentir más diferente, cuando en realidad todos somos distintos y tenemos esa autenticidad que nos hace agregar algo particular al entorno, sin necesidad de una característica física distintiva. Y ¿sabes qué se descubre también? Yo, como saben, soy parte de la IAC, ¿verdad? De la International Association of Coaching, y constantemente estoy en reuniones con personas de todo el mundo. Entonces tenemos gente de Malasia, de Singapur, de Taiwán, de la India incluso, de España, de todo Iberoamérica y de Norteamérica. Es maravilloso, a mí me encanta. Y lo que descubro también es que al final, aunque tenemos formas muy diferentes tal vez de ver algunas situaciones, tenemos muchas que son muy similares también. O sea, como seres humanos nos parecemos mucho en que buscamos la libertad, el propósito, la integración, buscamos el propósito. En este caso todos somos voluntarios, entonces buscamos conectar desde el voluntariado. Entonces, una recomendación para los líderes es no solo enfocarse en lo diferente que traes, porque eso trae mucho valor, pero también en qué nos hace similares. Que compartimos también. Más bien. Entonces podemos llegar a la conclusión de que no es una moda, ¿verdad? Aunque ha nacido como programas desde áreas de diversidad e inclusión, a veces en recursos humanos, realmente no es una moda, es algo que hay que incorporar a nuestro liderazgo, ser más conscientes de cómo yo estoy gestionando la diversidad y cómo estoy incluyendo a todos en mis decisiones diarias, ¿verdad? En mis rutinas de liderazgo. Es un proceso de crecimiento personal cuando te cuestionas tus sesgos. Empezando por cuestionarse los sesgos. Y vamos hablando ahí, recomendaciones finales, además de cuestionarse mis sesgos, porque los sesgos cuando son conscientes nos controlan menos. Digamos, ya yo sé que me cuesta ciertas características, entonces puedo tener una mayor autogestión, pero ¿qué más puedo hacer para cerrar? Ay, ojalá, yo diría aprender de otras culturas, y si no puedes viajar para conocerlas, al menos leer sobre ellas. Abre mucho la mente a formas diferentes de ver el mundo. Sí, decía Quincy Jones en un libro que es maravilloso, de 12 reglas para la creatividad de la vida, que hay que ir a un lugar y conocer la música y la comida, ¿verdad? Principalmente, decía. Hay una tercera que no recuerdo, pero en especial dice que teniendo relación con la gente a través de la música y de la comida, la tercera es el lenguaje. Tenés que aprender algunas palabras en su idioma, porque entonces eso te conecta con esa cultura. Y ahí vamos a un paso más, hay que hacer un podcast de inteligencia cultural, ¿verdad? Es el que se viene. Entonces cerramos ahí, para involucrarse un poco más con esa diferencia también. Está muy bonito. Abrirse a que si quiero que mi organización podamos innovar, sí o sí, debo aceptar la diversidad. No hay otro camino. Sí. Y ahora que estabas hablando de este tema de la música, que a mí me encanta, eso es como si le dieras una guitarra, le das una guitarra a un puertorriqueño, te va a tocar un ritmo, le das una guitarra a un colombiano, te va a tocar. Eso que te trae la diversidad es lo que te va a permitir llevar a otro nivel tu liderazgo y tu organización. De hecho, las grandes tecnológicas en Estados Unidos, por ejemplo, están lideradas por personas que no necesariamente son americanos, tienen raíces hindúes, como por ejemplo en
en Microsoft, ¿verdad? Entonces, la invitación es a expandir la mente, a expandir los horizontes y pensar más allá de... Y también cuestionarse el por qué me cuesta este tema de la inclusión y la diversidad. Llegar a esas preguntas de introspección. Muchas gracias. Bueno, entonces les invito a seguirnos en nuestros canales de YouTube y de Spotify y escuchar ideas diferentes que tenemos en Líderes Activos.